Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos de las redes sociales. Sí, como lo escuchan, acomódense, preparen sus palomitas, su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y por supuesto del chismecito que tanto nos encanta. Ya saben que aquí en este canal no se nos escapa ni una mosca, y hoy vamos a desentramar toda la maraña de dimes y diretes que rodean a una de las parejas más candentes del panorama turco. Y sí, como ya lo habrán adivinado, estamos hablando del supuesto drama de celos que involucra a Kerem Bürsin y a nuestra adorada Hande Erçel. Y todo este revuelo por unas simples fotos en bikini. Bueno, quizás no tan simples, ¿verdad? Preparen sus motores porque el drama está por comenzar. Aquí en esta humilde morada del chisme no nos quedamos con la duda, vamos hasta el hueso, analizamos cada detalle y por supuesto les damos nuestra opinión sin pelos en la lengua. Porque aquí amamos el chisme sin censura, con toda la salsa y el picante que se merece. Hoy vamos a desgranar este jugoso melón de la farándula turca, explorando cada rincón de este supuesto drama, desde las especulaciones más descabelladas hasta los comentarios más perspicaces. Vamos a adentrarnos en la psique de nuestros protagonistas, o al menos, en lo que nos dejan ver a través de las redes sociales y los medios. Vamos a analizar con lupa esas famosas fotos en bikini, el detonante de todo este embrollo, y a tratar de entender por qué generaron tanto revuelo. ¿Era realmente la foto en sí o había algo más detrás de todo este asunto? Vamos a intentar descifrar el código de las redes sociales, ese lenguaje cifrado que muchas veces nos confunde y nos lleva por caminos equivocados. Y por supuesto vamos a hablar de los celos, esa emoción tan humana pero que a veces, en el mundo de las celebridades, se convierte en un monstruo mediático. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores, quiero pedirles algo rapidito, si son nuevos por aquí, o si son de esos que ven nuestros vídeos y se les olvida darle al botón rojo de suscribirse, este es su momento. Háganlo ahora mismo, únanse a esta gran familia de chismosos, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta comunidad, pues ya saben, dejen su like, ese corazoncito que nos anima un montón y nos indica que les gusta nuestro contenido. Y por supuesto comenten al final del vídeo, que nos encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus puntos de vista. Ahora sí, sin más dilación, vamos a desmenuzar este drama turco que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Bien, como en toda buena historia, necesitamos empezar por el principio, poner el contexto sobre la mesa para entender de dónde viene todo este revuelo. Todos conocemos a Hande Erçel, la actriz turca que nos ha cautivado con su belleza, su talento y esa mirada que enamora. Y qué decir de Kerem Bürsin, el galán que con cada aparición en pantalla nos roba un suspiro, con esa sonrisa pícara y ese carisma que lo hace irresistible. Su romance que traspasó la pantalla, nos tuvo a todos pegados a las noticias, a las fotos y a los vídeos, soñando con su historia de amor de película. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no es un cuento de hadas y parece que la relación, como en toda buena serie de televisión, tuvo sus altibajos, sus giros inesperados y sus momentos de tensión. Y es justo en este punto donde entran en escena nuestras famosas fotos en bikini. Todo este embrollo, como ya les había adelantado, comenzó en las redes sociales, ese campo de batalla digital donde todos nos exponemos, donde la intimidad se hace pública y donde las opiniones se multiplican a la velocidad de la luz. Hande, disfrutando de un merecido descanso en la playa, se dejó ver en todo su esplendor, luciendo un bikini que resaltaba su figura y su belleza natural. La imagen en sí no tenía nada de extraordinario, era una simple foto de una mujer disfrutando del sol y el mar. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la imagen rápidamente se convirtió en el centro de la polémica. Los comentarios no tardaron en aparecer, unos elogiando la belleza y seguridad de Hande, otros, digamos, que se fueron por un terreno más especulativo, dando lugar al nacimiento de rumores y teorías. Y fue ahí, justo ahí, donde la chispa del chisme se encendió y comenzó a propagarse como un incendio forestal. Empezó a circular el rumor, alimentado por comentarios y especulaciones, de que estas fotos no habían sido del agrado de cierto galán, sí, exacto, de nuestro querido Kerem. La idea de que Kerem, quizás un poco celoso, territorial o protector, no había visto con buenos ojos las publicaciones de su chica, comenzó a ganar terreno. La imagen de Hande radiante disfrutando de su libertad y mostrando su figura sin ningún tipo de tapujo, fue suficiente para que se desataran las teorías más variopintas.
Se comenzó a hablar de que Kerem había mostrado señales de disgusto, ya sea a través de comentarios en redes sociales, gestos en público o incluso conversaciones privadas que supuestamente habían sido filtradas. Y así, de a poco, la bola de nieve del rumor empezó a crecer y crecer, impulsada por la necesidad de las redes sociales de tener un nuevo drama que comentar. Las fans, siempre alertas, siempre atentas a cada detalle, se convirtieron en detectives improvisadas, analizando cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de pruebas que confirmaran o desmintieran los rumores. Las redes sociales, ese espacio que nos une y nos separa, se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y, por supuesto, capturas de pantalla que supuestamente confirmaban los celos de Kerem. Capturas de pantalla de supuestos mensajes, likes que habían desaparecido misteriosamente, unfollowers sospechosos. Todo se convirtió en material para alimentar la hoguera del chisme. Y así, de una simple foto en bikini, pasamos a un drama que parecía sacado de una telenovela turca. Pero aquí es donde debemos hacer un alto y poner las cosas en perspectiva. Porque como sabemos, en las redes sociales todo es un juego de espejos, donde la realidad puede ser fácilmente manipulada, tergiversada y distorsionada. Es muy fácil crear una imagen falsa, sacar un comentario de contexto o dar una interpretación equivocada a una simple foto. Y muchas veces, lo que vemos en Internet no es más que una ilusión, un reflejo de nuestros propios deseos, miedos e inseguridades. Por eso, antes de dar algo por sentado, antes de sumarnos al carro de los rumores, es importante analizar las cosas con detenimiento, con ojos críticos y tratar de ver más allá de la superficie. Porque, vamos a ser sinceros, el tema de los celos en las relaciones es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Es una emoción humana, natural, que surge cuando sentimos que nuestra pareja, nuestro objeto de afecto, puede ser amenazado. Los celos pueden ser una simple muestra de cariño, una expresión de nuestro amor, pero también pueden convertirse en un monstruo que consume y destruye. Y en el caso de las figuras públicas como Hande y Kerem, esta emoción puede ser magnificada, deformada y convertida en un espectáculo mediático. Una simple mirada, un comentario fuera de lugar, una foto malinterpretada puede generar un verdadero terremoto mediático. ¿Pero qué es lo que realmente pasó? ¿De verdad Kerem se puso celoso por las fotos en bikini de Hande? Bueno, aquí llegamos al punto más importante del vídeo, y la verdad es que no tenemos una respuesta 100% confirmada. Ni Hande ni Kerem se han pronunciado oficialmente sobre este tema. Al menos que alguno de los dos decida romper el silencio y dar su versión de los hechos, tendremos que seguir navegando en el terreno de la especulación. Y es que en el mundo del chisme el silencio muchas veces se interpreta como una admisión, como una confirmación tácita. Pero, ¿es justo basar nuestras conclusiones en el silencio? ¿No estaremos cayendo en una trampa, en un juego que nos lleva a sacar conclusiones precipitadas? Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos, las señales que nos han dado a través de sus acciones, sus publicaciones y sus silencios. Y sobre todo podemos tratar de entender el contexto en el que se produce todo este revuelo. Una de las cosas que más alimentó el rumor de los celos de Kerem fue, precisamente, su silencio. En lugar de salir a desmentir o aclarar la situación, Kerem optó por el silencio, una estrategia que en el mundo del espectáculo, a veces resulta contraproducente. Y claro, este silencio, sumado a que la pareja no se veía junta como antes, al menos públicamente, hizo que las sospechas aumentaran. Las fans, siempre atentas a los detalles, comenzaron a notar una cierta distancia en las redes sociales y en las apariciones públicas, lo que generó aún más preocupación y, por supuesto, más chismes. Pero también debemos ser justos y reconocer que el silencio de Kerem no es necesariamente una prueba irrefutable de celos. Puede que simplemente prefiera no entrar en un juego mediático, que esté lidiando con sus propios asuntos personales o que haya decidido mantenerse al margen de este embrollo. Después de todo, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a manejar nuestras emociones como mejor nos parezca. Y en el caso de las celebridades, esta necesidad de privacidad es aún más comprensible, dada la exposición constante a la que están sometidos. Además, debemos recordar que el mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, un universo donde lo que vemos en las revistas, en las redes sociales o en la televisión no siempre es un reflejo fiel de la realidad. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen sus momentos buenos y malos, sus alegrías y sus tristezas, sus altibajos y sus problemas personales. Y no siempre todo lo que muestran al público es una representación exacta de lo que está pasando en su vida privada.
Es muy fácil caer en la trampa de creer que las celebridades son seres perfectos, sin defectos, sin problemas y sin emociones. Pero la verdad es que son personas como nosotros, que sienten, que sufren, que aman, que odian, que se equivocan y que aprenden. Y por lo tanto debemos ser más cautelosos a la hora de juzgarlas, de criticarlas o de hacer suposiciones sobre sus vidas. Entonces, ¿es justo juzgar a Kerem por supuestos celos, basándonos únicamente en especulaciones, en la falta de información y en el silencio? Yo creo que no. Creo que debemos ser más prudentes, más cautelosos a la hora de juzgar a las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de la opinión pública. Debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos, con emociones y con una vida que va más allá de la imagen que vemos en las pantallas. Además, hay que reconocer que Ande es una mujer empoderada, segura de sí misma, que no necesita la aprobación de nadie para lucir como se le antoje. Sus fotos en bikini son una expresión de su libertad, de su amor propio y de su confianza, y como sociedad debemos celebrar este tipo de actitudes en lugar de buscar una interpretación negativa o de alimentar teorías sobre celos y disputas. Ande es una mujer que inspira a muchas personas, una mujer que nos enseña a querernos a nosotros mismos, a aceptar nuestros cuerpos tal como son y a vivir la vida sin miedo al que dirán. Y eso, señores y señoras, es algo que debemos admirar y aplaudir. Y hablando de valentía, hay que ser muy valiente para exponerse de esa manera ante la opinión pública, ante el juicio constante de millones de personas que observan cada uno de tus pasos, cada una de tus palabras y cada una de tus acciones. Imaginen la presión que deben sentir las celebridades al ser constantemente juzgadas y analizadas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es diseccionada, interpretada y a veces, tergiversada por la prensa y por los usuarios de las redes sociales. Y eso, sin duda, debe ser realmente agotador, tanto a nivel físico como emocional. Por eso creo que debemos ser más empáticos y comprensivos con ellos, en lugar de alimentar el chisme y las especulaciones que no hacen más que generar más drama y más confusión. Pero bueno, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir de todo este lío de celos y bikinis? Pues que en realidad, no tenemos una respuesta definitiva. Que lo que hemos hecho hasta ahora es especular, teorizar, analizar y tratar de descifrar un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver. La realidad es que no podemos saber con certeza qué pasó por la cabeza de Kerem al ver esas fotos de Ande, ni tampoco podemos saber si realmente hubo celos o si todo fue una simple exageración, un malentendido, una construcción creada por la necesidad de las redes sociales de tener un nuevo drama que comentar. Lo que sí podemos hacer es aprender una lección de todo esto. Y esa lección es que como sociedad, debemos ser más responsables con lo que decimos y con lo que compartimos en las redes sociales. Que debemos evitar caer en el juego del chisme, de la especulación y de las conclusiones precipitadas. Que debemos tratar de ser más comprensivos, más empáticos y más respetuosos con los demás, especialmente con las personas que están bajo el escrutinio público. Debemos recordar que detrás de cada perfil de Instagram, de cada tweet, de cada publicación, hay una persona real, con sentimientos, con emociones, con una vida que puede verse afectada por nuestras palabras y por nuestras acciones. Debemos dejar de lado los estereotipos, los prejuicios y los juicios de valor y celebrar la diversidad, la libertad y el amor propio. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie y sin ser juzgada por sus decisiones. Y si Ande decidió lucir un bikini espectacular, compartirlo con el mundo y mostrar su confianza y su belleza, pues que así sea. No tenemos ningún derecho a juzgarla, a criticarla ni a cuestionarla por ello. Al contrario, debemos aplaudir su valentía, su seguridad y su amor propio. Y en cuanto a Kerem, pues creo que debemos darle el beneficio de la duda. Quizás algún día él decida romper el silencio, hablar sobre este tema y aclarar todas las dudas que tenemos. Pero mientras tanto creo que debemos evitar sacar conclusiones apresuradas, respetar su privacidad y dejar que gestione sus emociones y sus problemas como mejor le parezca. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a tener nuestros momentos de vulnerabilidad y a aprender de nuestros errores. Así que mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y mucha reflexión. ¿Qué les ha parecido este análisis? ¿Creen que de verdad hubo celos por parte de Kerem o que todo fue una simple exageración, una construcción de los medios y las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo con muchísimo gusto.
Recuerden que el mundo del espectáculo es un gran circo, un universo lleno de luces y sombras, donde la verdad a veces se esconde detrás de un velo de apariencias. Por eso es importante no dejarnos llevar por las primeras impresiones, tratar de ver más allá de lo evidente, cuestionar lo que vemos y sobre todo, no alimentar el chisme ni la especulación. Y antes de que nos despidamos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta gran familia de chismosos que cada día crece más y más. Ustedes son lo máximo. Y recuerden que sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les hizo reflexionar y si los dejó pensando, no se olviden de darle like. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. De esta manera, nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo juntos en esta aventura del chisme sin censura. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de chismosos que no se pierde ni una. Así no se perderán ni un solo vídeo lleno de chisme, diversión, entretenimiento y mucha reflexión. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y toda la buena energía del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Cuídense mucho, disfruten del chisme sin censura y no dejen que nadie les quite su sonrisa. Adiós.